días, mi nombre es Andrea Montoya. A nuestro grupo le tocó el tema de la felicidad en el escenario posmoderno. Entonces vamos a hacer una pequeña contextualización del tema. Pero primero vamos a presentar a nuestras compañeras. Mi compañera Patricia Gutiérrez hará la contextualización de la época. Paula Londoño hará un abordaje teórico de las principales escuelas del pensamiento y representantes que abordaron esta temática. Y Natalie Sasa hará una comparación de la temática con la época actual. Entonces, este trabajo se centra en considerar las diferentes rutas o estrategias que constituyen la búsqueda de la felicidad en los múltiples escenarios por los cuales ha pasado la humanidad a lo largo de la existencia. Con ayuda de algunos elementos históricos podemos comprender la idea actual de la felicidad desde una perspectiva crítica y no solo desde la percepción personal. Esto nos permite desarrollar una conciencia más analítica con respecto al desarrollo humano como forma de la felicidad a través de diferentes metodologías que nos aportan una visión integral de las capacidades que tenemos los seres humanos de comprometernos con nuestras propias vidas y de esta forma podamos desarrollarnos como personas y alcanzar nuestras metas y por lo tanto nuestra felicidad. Es como darle un enfoque un poco más humanista al desarrollo en torno a la felicidad. Y la idea predominante es como darle esa autonomía a los sujetos y la capacidad política de decidir sobre nuestra vida y sobre la de los demás y sobre la sociedad en torno todo a la felicidad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Patricia Gutiérrez, soy estudiante de último semestre de Contaduría. Vengo a hablarles hoy de la felicidad en el escenario de la posmodernidad. Hablar de la felicidad es un tema grande, con muchos conceptos, ¿cierto? Porque la felicidad es una palabra que nos puede abarcar muchas cosas, pero en la época de la posmodernidad hablamos de que empieza en el siglo XX, a principios del año de 1970. En la posmodernidad podemos observar que se volvió como la felicidad en la búsqueda del yo, de ser feliz yo, olvidándonos de los demás, satisfaciendo solo nuestras propias necesidades, como si pensáramos que solamente fuera importante el yo sentir, el yo querer y olvidándonos de los demás. Entonces eso fue lo que nos trajo la posmodernidad, ¿cierto? Como esa individualidad, esa búsqueda de algo para nosotros mismos y satisfacer nuestras propias necesidades solamente. Podemos observar en un documento que había en la plataforma, nos hablaban mucho de cómo han cambiado las cosas, ¿cierto? Que no es lo mismo hablar ahora de la felicidad de hace 20, 50, 100 años atrás. Quizás nuestros abuelos, para ellos la felicidad era compartir en familia, buscar el bien común de varias personas, estar rodeados todos juntos. Eso para ellos era la felicidad. En cambio, en la posmodernidad fue todo lo contrario, solamente queríamos satisfacer nuestro yo, donde nos importaba más el qué pensar de nosotros, el sentirnos felices, cuando a veces llegaban, como decía ahí, que el sueldo, que cuando queremos hacernos una cirugía para resaltar nuestra belleza, o sea, buscando siempre como la satisfacción propia, olvidándonos en el de los demás. En cambio la posmodernidad nos ofrece en la última tecnología. El único fin es el de sentirse feliz pensando en su propio yo. Así la felicidad se sumerge en la época posmoderna, como una demanda de satisfacción inmediata. La felicidad como una forma de calmar algo momentáneo y no de manera perdurable en el tiempo. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Buenas tardes, mi nombre es Paula. Otro aspecto que muestra la discusión sobre la posmodernidad es la globalización de las instituciones y de los sistemas de comunicación electrónicos. Introduce una transformación del espacio y el tiempo que impacta de manera decisiva en las formas de experimentar la vida personal, social y cultural, y efectos que, según Braudil,
una imposición de todos los límites del desdibujamiento de las distinciones pasado-presente, apariencia-realidad, entre otras. Desestrenar el sentido de la posmodernidad abre paso a la forma de comprender los cambios ocurridos en el sistema mundo, en las sociedades nacionales y en los sujetos. Tomando la globalización como horizonte reflexivo, Beck en 1998 puede aproximar a entender de la manera ambivalente cómo se ha recibido la posmodernidad en América Latina. Su recepción en la receta en tres situaciones. Relacionados con las ciencias sociales. El primero, la década de los 80 en el siglo XX, la etapa de rechazo. El segundo, la década de los 90, cuando los acontecimientos políticos sociales en distintos países del continente llevan la reflexión y el análisis a esquemas interpretativos propios del pensamiento postfundamentado. Y en el momento actual, en el que la posmodernidad como explicación ya ha cobrado legitimidad en el debate intelectual. En el escenario intelectual descrito se ubica la posmodernidad de Leibniz, diferenciando las posturas marxistas y funcionalistas que tenían en común desechar la descentralización del individuo y las subjetividades que portaba. En su momento quizás no fue entendida a cabalidad su propuesta, pero ahora, luego de las crisis de los relatos únicos, es buena ocasión para revivir su reflexión. Leibniz define la posmodernidad como un clima en el que manifiesta cierto desencanto con la modernidad. Según fue definida por Marx, es el desencanto del mundo con respecto a la mirada religiosa que primaba sobre él. El mundo no es solo materialidad, también se nutre de expectativas, sentimientos, pasiones y valores. Los sujetos, la esperanza de contribuir una vida buena o mejor, está presente activamente en la acción de los individuos y los sentimientos que le otorgan. La diferencia con la anterior es que en este futuro ya no está prescrito, sino que pertenece abierto y se constituye gracias a la acción humana. La historia no es muy lejos de lo que afirmaba Franz. No ha llegado a su fin. Muy buenos días, mi nombre es Natalie Sazo. Vamos a hablar entonces en este caso con respecto a la felicidad en la posmodernidad con la época actual, ¿cierto? La felicidad, ¿qué es? No es un concepto que nosotros normalmente desconozcamos, pues de hecho es un concepto que ya viene desde muchos años atrás, cuando escuchábamos a los abuelos decirnos que la felicidad se basaba básicamente en el bienestar de los hijos, si eran personas del campo, en cultivar sus cosas, sus finquitas, tener como esa estabilidad emocional y en la familia, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Ya hemos pasado por cantidad de épocas y no es lo mismo comparar el tiempo en el que estamos inmersos en estos momentos a comparación de hace 100 años, de hace 30 años. Hoy en día estamos acompañados de la tecnología, de más avances de medicina, de centros comerciales, de la moda, de que el cabello, de que tal y tal cosa. Ya nos estamos basando en cosas mucho más simples en cuanto a la felicidad y nos estamos como llenando como en eso o enfocándonos precisamente pues como en ese sentido. ¿Qué pasa? En la época anterior, cuando nos encontramos pues con otra filosofía, por ejemplo como Aristóteles, que decía que la felicidad era un bien supremo, que la política y los ciudadanos se proponían alcanzar por medio de las acciones, lo que les explicaba hace un momento cuando los abuelos se enfocaban en el bienestar de la familia y se buscaban como la felicidad del otro, ¿cierto? No de uno mismo, sino como de las otras personas. Por eso los abuelos se mataban tanto trabajando, ¿cierto? Hoy en día ya la felicidad es mucho más diferente o a través de los años ha cambiado bastante. ¿En qué sentido? Les explico. Más que todo, hoy en día ya la felicidad es como en uno mismo.
en que a mí me dio satisfacción ir a viajar, en que a mí me dio felicidad ir a comprarme tal cosa. Ya ahora no nos enfocamos en los demás, sino que ya hoy en día la felicidad está más enfocado es en estar bien con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces ya esa filosofía de Aristóteles a la de ahora, pues entonces ya ha cambiado mucho. Hemos pasado por, voy a citar un pedazo de un artículo que consulté que dice que para dar respuesta a la felicidad anterior con la felicidad de ahora es una incógnita bastante grande. Debemos de recordar que la era en la que estamos hemos dejado atrás varias, como en la que la humanidad se ha caracterizado como en sus propios síntomas, como por ejemplo la era de los orígenes de la civilización, en donde el sentido de la vida era simplemente trabajar y adorar a diversos dioses. Posteriormente, con el paso de los años, el ser humano se dedicó a filosofar. Después pasamos a un periodo oscuro denominado la Edad Media, en donde el sentido de la vida era precisamente conservar lo más preciado del humano, el contacto que tenía Dios con su creación, que en ese caso o siempre ha sido el hombre, ¿cierto? Llega un momento en la historia de la humanidad en el que el ser humano pone en duda los múltiples dogmas que rigen su existencia, y en cuando entramos al periodo de la Ilustración, posteriormente a la modernidad y el imperio de la razón, y así se llega a lo que hoy conocemos, la posmodernidad, que es en la que estamos inmersos, que es básicamente lo que ya les expliqué anteriormente, que nos estamos depositando la felicidad en cosas materiales y en cosas para mí mismo, ¿cierto? Que nos ponemos contentos porque nos llegó el sueldo, porque nos compramos tal ropa, porque nos llegó cierta cantidad, no sé, de dinero, una herencia, y básicamente nos estamos materializando, cuando a veces, o desde diferentes puntos de vista, la felicidad sería, no sé, ver la sonrisa de tu hijo o de tu hija, o de pronto quizás volver a esa época anterior donde era hacia los demás, pero saber cómo combinar esas dos opciones, donde somos felices por los demás, pero también con nosotros mismos.